Hola a todos y bienvenidos a la unidad 2 de la materia Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. En esta clase, que es la segunda clase, lo que vamos a trabajar es el texto de Andrés Malamud sobre Estado, que es un texto que básicamente ustedes se van a dar cuenta guía toda la materia. El objetivo del texto de Malamud, tal cual señala él en el prefacio, es explicar el concepto de Estado y cuáles son los rasgos comunes que tienen todos los estados. ¿Por qué? Porque si bien cada uno de ellos puede ser diferente, algo los unifica y a nosotros nos permite establecer cuál es el concepto de Estado. Y va a empezar señalando que el Estado es una suerte de manifestación institucionalizada del poder político. La idea de institucionalización para Malamud significa la existencia de reglas y de valores comunes que regulan el comportamiento de los individuos que componen el Estado y que al mismo tiempo lo que permite es darle estabilidad en el tiempo sin por eso rigidizarlos tanto que no sean capaces de adaptarse a los cambios que se den en la coyuntura en la que se encuentran, ¿sí? Entonces, el principio del concepto de Estado va a tener que ver con esta idea de que se ubica dentro del ámbito del poder político, a diferencia del poder económico o el poder social, o que su ámbito específico de incidencia es el del poder político, y que lo que hace es dar cuenta de estas reglas y estas normas que emergen o que surgen a partir de del acuerdo en relación a la validez de una serie de comportamientos entre los individuos que van a componer el Estado. Es el Estado, el concepto de Estado, es lo que nosotros vamos a llamar una abstracción conceptual, porque si bien nosotros podríamos pensar que el Estado lo podemos ubicar físicamente en algún lado, en realidad el Estado es una cosa como etérea, ¿no? Como una nube a la que no podemos alcanzar y tocar, sino que se extiende mucho más allá de la manifestación física que nosotros vemos del Estado. El Estado no es solamente el gobierno y el Estado no es solamente las instituciones, el Estado es mucho más amplio y es mucho mayor, mucho más amplio que la materialización de sus efectos, dice Malamud. O sea, lo podemos ver mucho más allá de el policía que vemos en la calle o el semáforo que nos suena en la esquina, más allá de una política social, ¿sí? Y lo que va a hacer es recorrer entonces las diferentes teorías o los diferentes teóricos que han tratado de esbozar alguna noción relativa a qué es el Estado. Y va entonces a transitar por la idea que plantea Hobbes del Leviatán y de ese monstruo una sola cabeza que va a regular la vida de todos los individuos y que es necesario para su existencia, para que los hombres no se maten entre sí, básicamente, que sería el estado de naturaleza. Y haciendo este recorrido teórico de los autores, va a llegar a lo que hoy por hoy es considerado el concepto de Estado desde la lógica pluralista, democrática, liberal, que es el concepto de Estado de Weber. Y Weber, que también lo van a ver más adelante en la materia, lo que señala es que el Estado es básicamente la organización política que a través de su funcionariado reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima en un territorio determinado. Este concepto de Estado que vamos a trabajar con más profundidad cuando trabajemos el texto específico de Max Weber sobre el Estado, lo que ya nos da es la noción de la existencia de un entramado burocrático que es esa parte de esa manifestación material del propio Estado que en algún punto también lo define. También cuenta con esta idea de la capacidad única y última que tiene el Estado de ejercicio de violencia, que retoma de alguna forma esta propuesta hobbesiana de la existencia de un monstruo una sola cabeza, ¿sí? Y añade la condición territorial o limítrofe, o sea, establece un contexto territorial específico que limita hacia afuera la capacidad de acción de ese Estado, pero monopoliza hacia adentro esa misma condición.
todo este concepto, todo este análisis que hace Malamud del concepto de Estado en Weber le permite entonces empezar a discutir o a plantear cómo se fueron dando los procesos de formación de Estado en la historia mundial. Y lo primero que hace es identificar que hacia el año 3600 a.C. ya existían organizaciones políticas entre individuos que tenían condiciones que podían asemejarse a lo que nosotros vamos a plantear como concepto de Estado, y en ese sentido él va a empezar a hablar de protoestados, ¿no? Que se iban conformando a partir de que estas comunidades iban adquiriendo condiciones sedentarias, se iban asentando en territorios, iban entonces estableciendo las reglas a través de las cuales se iban a regular las relaciones sociales en esos entornos, y a través del ejercicio, marca muy fuertemente Malamud, despótico del poder, y a partir de una legitimidad divina también establecida de quienes podían ejercer el poder y quienes no podían ejercerlo, van a ir conformando esos gérmenes de lo que luego va a ser el Estado moderno. El Estado moderno como tal nosotros lo vamos a poder identificar recién hacia el siglo XVII y en territorio europeo. Traspasada el periodo medieval, la conformación de estas estructuras, estructuras estatales, a partir de el cumplimiento de varias de estas condiciones que también nos planteaba Weber, ¿no? La capacidad de establecer límites, o sea, de establecer los contornos territoriales que va a tomar el Estado, y del efectivo ejercicio monopólico de la fuerza. Ustedes recuerdan que durante la Edad Media existían estos contratos de vasallaje, en donde los señores iban firmando contratos cada vez más hacia arriba hasta llegar a los reyes, pero el ejercicio del monopolio, el ejercicio de la violencia no era monopólico por parte del rey, sino que estaba descentralizado. Cuando el Estado, la conformación de los primeros estados en Europa, lo que supone es esa capacidad de centralizar en el Estado, en el caso europeo, el Estado-nación, ¿sí? que se van a terminar conformando, los Estados-naciones que se van a terminar conformando en Europa, con toda una discusión respecto a la condición de nación y demás, lo que hacen es centralizar el uso de la fuerza, y a partir de la centralización del uso de la fuerza, tomar el monopolio del mismo y ejercerlo a través del funcionariado. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, Malamud dice a través de la guerra y la conquista, efectivamente. O sea, la expansión territorial que se va dando supone la expansión también de las reglas sociales de comportamiento, que son el métier específico del Estado y el ejercicio del poder, y allí donde se encontraba alguna disputa en relación a quién podía ejercer el poder, el establecimiento de una guerra, y el ganador de esa guerra reclama entonces para sí también el monopolio de la fuerza.